Hoy en Guatemala no se detiene. Las tarifas reguladas no han cambiado en absoluto. En el corto plazo hay poco que hacer. No hemos logrado nosotros hacer una licitación que realmente llegue a cumplir con ese crecimiento de esa demanda. Criterios técnicos y económicos que se traduzcan en una mejor oferta. Las empresas grandes pueden salir adelante, pero las MIPYMES son las más afectadas. ¿Le puedo preguntar fechas de las próximas licitaciones, ministro? Comenzamos. Guatemala no se detiene. Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo foro especial de Guatemala no se detiene. Mi nombre es Juan Manuel Fernández, productor de este espacio, y esta noche vamos a hablar de precios de la energía en Guatemala. ¿Ha notado muchos cambios de clima en los últimos meses? Pues déjeme contarle que esto también ha cambiado la forma en la que estamos consumiendo energía. ¿Se podría mantener entonces la tarifa que estamos pagando? Pues nuestros invitados de esta noche nos van a ayudar a responder esta y otras preguntas. Y aprovecho para presentarlos. Nos acompaña señor Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas. El señor Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Señor José González Solé, directivo de la Asociación de Generadores con Energía Renovable. Y señor Eduard Fuentes, de la Comisión Eléctrica de la Cámara de Industria de Guatemala. Y desde Quetzaltenango, Jorge García, presidente de la Cámara de Comercio en ese departamento, nos va a acompañar vía telefónica. A todos, bienvenidos, y antes de comenzar, veamos este reporte de Jimena Santiago, quien presenta el tema de la noche. El consumo de electricidad en Guatemala aumentó 9.5% de enero a abril del 2024. Recientemente alcanzamos la demanda histórica máxima, que fue más de 2.100 megawatts. Solo para ponerlo en perspectiva, el año pasado no habíamos llegado a los 2.000 megawatts. Las altas temperaturas durante los primeros meses del año aceleraron el uso de energía. Aunque las temperaturas han disminuido, el cambio climático en Guatemala continúa impactando en el sector de energía. Primer impacto que se tiene es que empiezan a subir los precios, obviamente temas desde economía básica. Según el estudio Estrategia para la Transición Energética en Guatemala, Agenda para la Transformación Eléctrica Sostenible, se estima que solo se aprovecha un 12% de los recursos renovables del país. Además, actualmente en la industria guatemalteca hay un aumento en la producción, lo cual genera un mayor consumo en electricidad. La planta de producción de guantes del Grupo Showa en Puerto Barrios y Zabal ha sufrido apagones, que significan una pérdida de 2.000 a 3.000 docenas por cada corte de energía. Un problema que la empresa proveedora de energía atribuye a la deficiente red de distribución y transmisión. Como fabricante, a veces sufrimos apagones, lo cual es totalmente inaceptable. Porque cuando se produce un apagón eléctrico, todos los productos en línea se estropean, lo que supone una gran pérdida. En el set de Guatemala no se detiene, contamos con la participación de expertos en energía eléctrica en el país para conversar sobre la ruta que debe seguir Guatemala para llevar a cabo las inversiones pertinentes en energía. ¿Qué nos depara a mediano y largo plazo? Lo discutimos a continuación. Gracias, Jimena, por esa nota que nos define bien los desafíos del momento actual sobre el consumo de energía y la oferta a futuro para cubrirlo. De eso vamos a platicar esta noche y ahora quisiera que iniciemos el debate con la siguiente pregunta. ¿Qué acciones necesitamos para evitar un escenario en el que la demanda de energía se acerque mucho a la oferta y pueda impactar las tarifas? Por ser un tema de precios,
Le damos la palabra al señor Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Muchas gracias, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Vean, el tema es que en el mercado de electricidad coexisten dos mercados. Uno que es el mercado regulado, en donde los consumidores somos todos los usuarios de las distribuidoras y que tenemos unas tarifas reguladas. Y el otro mercado es el mercado, llamémosle el mercado libre de los grandes consumidores, que tienen toda la libertad de hacer sus propios contratos y toman alguna decisión de usar el mercado spot como un mercado de proveeduría de energía. Interesante porque en los últimos 2 años las tarifas reguladas no han cambiado en absoluto, salvo las pequeñas variaciones que son muy normales en este tipo de industria. Lo que sí se ha visto impactado son los precios del mercado spot, porque están directamente relacionados con la fuente primaria de energía. Ahora, lo que mencionaban ahí en el documento inicial, de que la temperatura se incrementó, efectivamente hay un efecto por temperatura en el incremento de los precios del mercado spot. Sin embargo, consideramos que hay otras variables que lo explican de una mejor manera y seguramente están muy asociadas con el crecimiento de la demanda y el comercio. Gracias, ingeniero Ortiz. Señor ministro, ¿qué escenarios ve para este tema de las tarifas? Vea, primero gracias por la invitación a este interesante programa. Primero decir que nos enfrentamos a un escenario complejo porque ustedes bien lo han dicho, el tema de la temperatura, el tema del clima, pero también el tema del cuatrienio anterior que afectó especialmente por el tema de la pandemia. Por lo tanto, ahora de alguna manera también estamos enfrentando una recuperación de una demanda rezagada y otro fenómeno importante que creo yo que es el de las remesas familiares que han causado un efecto importante en las familias y en el consumo. Entonces, en ese aspecto, cuando usted hace la suma, se da cuenta que en el corto plazo hay poco que hacer, pero sí debemos poner mucha atención efectivamente en cómo programar las siguientes grandes licitaciones para poder satisfacer de mejor forma la demanda. Por favor, señor Edward, de la Cámara de Industria de Guatemala. Muy buenas noches, muchas gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Efectivamente, para Cámara de la Industria, el tema de precios de la energía resulta muy importante en virtud de que la energía eléctrica constituye un insumo dentro de los procesos productivos industriales. Y esto resulta importante para que la industria pueda irse desarrollando dentro del país y desarrollar nuevas actividades industriales, con lo cual es importante que a nivel de la regulación que ya existe se generen esas condiciones que promuevan una oferta que permita entonces acceder a estos servicios a precios competitivos de tal manera que el país siga siendo competitivo a nivel de la región. Señor José González Solé, de parte de AGER. Buenas noches y muchas gracias. Yo creo que al final de todo el precio lo que es un reflejo, es una señal que lo que está diciendo es el costo de la energía en ese momento, es puntual. Para nosotros en AGER es muy importante que el gobierno y que los funcionarios promuevan las licitaciones que hace unos años ya no se han realizado. Creo que al final de cuentas el reflejo que va a ser el precio alto es por la falta de la oferta. La oferta realmente tiene que llegar a un momento en el que pueda cumplir con esa demanda. Pero creo que hace mucho tiempo no hemos logrado nosotros hacer una licitación que realmente llegue a cumplir con ese crecimiento de esa demanda que crece al ritmo de 6-7% anual. Y la oferta, pues la última licitación que se hizo hace como 2 años fue una licitación relativamente pequeña por 235 megavatios. Pero antes de eso hubo mucho tiempo que pasó y realmente los cambios que hemos tenido también en cuanto a las tecnologías que se están usando, por ejemplo la solar o la eólica, son tecnologías nuevas que tienen que también darle cabida en esa matriz energética que hoy tenemos. Los precios también dependen del petróleo y creo que Guatemala tiene una fortuna de tener una matriz bastante diversificada. Al no depender 100% del petróleo o una gran dependencia, tenemos nosotros que nuestros precios
bajan porque tenemos nosotros recursos propios como los renovables con los que nosotros estamos generando energía. Señor ministro, se habla de una demora en esta convocatoria de licitaciones, obviamente que atañe a periodos en los que no había asumido la actual administración. ¿Qué responde ante este tema de que la posible caída en la oferta pueda afectar un precio alto de la energía? ¿Cómo está la programación de estas licitaciones que está esperando el sector? Sí, efectivamente puede pensarse que hay una demora, sobre todo considerando que quizá se contrató mayor cantidad de energía con características de no firmes, o sea, de no continuar las 24 horas. Ese es un tema. El segundo tema es precisamente cómo y en qué manera se puede hacer en el corto plazo la mejor adquisición para asegurar que se tomen las mejores decisiones en esas próximas licitaciones. Vamos en tiempo, es cierto, ya casi tiempo muy ajustado, pero aún estamos en tiempo para hacer una buena licitación. Gracias, ministro. Antes de que hagamos una pausa, les voy a pedir a cada uno de los panelistas que nos respondan rápidamente la siguiente pregunta, resumiendo, una acción o un evento crucial que desde su sector se ve para mantener estables las tarifas que pagamos de energía. Tienen 30 segundos para su respuesta. Volvemos a iniciar con el señor Luis Ortiz. Y muchas gracias. Decía que las tarifas del sector regulado, los consumidores que estamos acá y en los hogares, las tarifas han sido estables los últimos 2 años. En el mercado spot se ve efectivamente el efecto de lo que estábamos hablando de la falta de oferta de energía firme. ¿Hacia dónde vamos ahora? Pues es que en nuestro cronograma, hacia el mes de octubre de este año, se hará una convocatoria ya para un proceso de licitación. Señor ministro, ¿una acción crucial que resuma? Bueno, un manejo muy racional de los recursos, una programación de embalses muy cuidadosa y también alentar a todos los usuarios, a la industria del comercio, a entrar en programas de ahorro y uso eficiente de la energía. Señor José González. Muchas gracias. Yo insisto en el tema de las licitaciones. La última licitación de transmisión que tuvimos creo que fue hace 8 años y pues el reglamento dice que debieran de suceder cada 2 años. El tema de generación también creo yo que si seguimos metiendo más diversificada nuestra matriz y pegados a una política energética, lograríamos nuestro objetivo, que es llegar a un 80% de nuestra matriz renovable. Señor Eduardo Fuentes. Gracias. Contar con la oferta suficiente de energía eléctrica, sumado a también contar con la infraestructura de transmisión y distribución que permita trasladar esta generación de energía eléctrica a los distintos consumidores en los términos de calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica que ya están regulados y que nos permita a nivel del país poder contar y tener esa competitividad a nivel de la región. Vamos a un corte comercial y regresamos a hablar del tema de energía. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Gracias por continuar con nosotros en Guatemala no se detiene. Y es que antes del corte le preguntábamos a los panelistas sobre acciones para mantener estables las tarifas de la energía en el país. Están viendo en pantalla en este momento las respuestas de cada uno de ellos. Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, asegura que para mantener estables las tarifas de la energía en Guatemala es necesario realizar una convocatoria para el proceso de licitación en octubre de 2024. Mientras que el ministro de Energía y Minas, Hugo Ventura, dijo que se deben manejar los recursos del país de manera más racional, programar cuidadosamente los embalses respectivos e implementar programas de ahorro y uso eficiente de la energía. Por su parte, José González Solé, directivo de la Asociación de Generadores con Energía Renovable, manifestó que se deben acelerar los procesos de licitación y realizarlos al menos cada 2 años. Agregó que considera necesario llegar a un 80% de la matriz renovable del país por medio de la implementación de una política energética. Y Eduardo Fuentes, de la Comisión Eléctrica de la Cámara de la Industria, concluyó que se debe trabajar en infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y bueno,
Sabemos que allá en casa a usted le preocupa no solo lo que pagamos de luz, sino también tener esa garantía de que el servicio será estable. Por ello, sobre las inversiones para cubrir la demanda actual y a futuro será nuestro tema central de este bloque. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo garantizar que se mantenga la oferta con precios competitivos, dando paso a nuevas inversiones? ¿Y qué criterios deben prevalecer en estos concursos, en estas licitaciones de las que hablábamos en el primer bloque? Vamos a empezar con el señor ministro. Tiene 1 minuto, gracias. Bueno, la respuesta está efectivamente en licitaciones adecuadas a tiempo y buscando atraer a las mejores inversiones y favorecernos especialmente de cara a lo que necesita una transición energética como el caso de Guatemala, sin olvidar también las ventajas propias que tiene el mercado guatemalteco. Guatemala es el país más al norte de Latinoamérica, es el país más cercano al mercado más grande y competitivo de gas natural de América y lamentablemente es el país que vamos en la cola, precisamente el último país que va a recibir gas natural por razones X, que no vale la pena comentar acá, pero creo que esa ventaja de Guatemala también debe considerarse, sus recursos propios y los recursos a los que puede tener acceso por la posición geográfica natural que tiene. Gracias. Señor Luis Ortiz, ¿qué criterios deben manejarse en estas licitaciones cuando tengamos a los oferentes para las próximas inversiones? Yo coincido con el señor ministro que tenemos que ver primero la cobertura de las curvas de carga de los consumidores regulados y luego de eso mantener una matriz diversificada tal como lo mencionaban antes, porque eso nos ha dado una certeza de precios. Pareciera mentira, pero mientras que en Europa y en Norteamérica los precios eran una locura, en otros países también, en Guatemala en realidad los precios regulados se mantuvieron desde hace 2 años en los mismos niveles. También tenemos ese efecto en el mercado spot que mencionábamos antes por esa razón. Yo creo que el gas natural está pues ya presente en otros países de Centroamérica y nosotros no deberíamos ser la excepción. Hay un enfoque importante ahí y es el de la transmisión. No sé si vamos a tener espacio como para hablar un poquito del tema de la transmisión, que es como complementaria al proceso de adición de nueva generación. Sí. Para continuar con la línea, don José González Solé. Muchas gracias. Yo difiero un poco del tema del gas, básicamente porque creo que el gas es algo que es contaminante. Estamos tratando de reducir nuestras dependencias de combustibles extranjeros y el gas es algo que lo tendríamos que importar porque Guatemala produce muy poquito gas o casi nulo para poder generar nuestra matriz en un componente que tenga peso. Nosotros en AGER hemos hecho una propuesta y la hemos presentado ya al Ejecutivo, en la cual nosotros los invitamos a que la lean, pero aquí se detallan 3 escenarios y en esos 3 escenarios incluimos solamente la parte de energías renovables que pueda apoyar esa matriz y poder entonces movernos hacia esa dirección. Necesitamos hacer una transición. Esa transición debe incorporar estas energías. Nosotros tenemos mucha geotermia que tenemos muy poca explotada. El tema de la solar combinado con baterías, al igual que la eólica, pudiera haber espacios muy importantes para poder incorporar eso a la matriz. Gracias, don José. Don Eduardo Fuentes. Gracias. Efectivamente, como comentaba, para la industria es importante contar con esa oferta que permita acceder a precios competitivos. Eso sumado a los esfuerzos en transmisión, en distribución de energía eléctrica y los criterios a los cuales debe obedecer estos procesos de licitación que recién se comentan, deben de ser criterios técnicos y económicos que se traduzcan en una mejor oferta para los consumidores. Efectivamente, deben de también atender al cumplimiento de las políticas públicas y a los procedimientos ya regulados que existen para lanzar este tipo de licitaciones internacionales. Debe tenerse en cuenta también la estacionalidad y los cambios de estación que ya tenemos en el país para que ante estos cambios en las diferentes tecnologías que cuenta la matriz energética se garantice el abastecimiento y el suministro de energía eléctrica para todos los usuarios, repito, con la calidad y continuidad que ya está establecida en la regulación. Gracias.
Justamente tenemos una pregunta del tema de transmisión, porque obtener licencias ambientales y municipales es uno de los principales retos para desarrollar proyectos de energía en Guatemala, proyectos de transmisión y también de generación. ¿Qué medidas se deben tomar en cuenta para garantizar que los proyectos que se adjudiquen en el siguiente PET puedan ser viables? Empezamos de nuevo con el señor ministro. Sí, bueno, mire, yo creo que el tema de socialización de los proyectos para obtención de licenciamientos ambiental y social, valga la redundancia, es fundamental. Creo que ahí hay una falta, han habido falencias que creo que deberán superarse en las próximas licitaciones. Eso por una parte. Por otro lado, una mayor concientización de la población sobre la importancia que tienen los proyectos de transmisión. Eso va especialmente dirigido al caso de las municipalidades, al caso de las comunidades, de las poblaciones, para que efectivamente vean a la transmisión como proyectos que tienen bajo impacto ambiental, pero un gran beneficio social. Y finalmente, pues no descartar también la necesidad de entrar a alguna medida, quizá alguna ley para considerar de utilidad pública obras como las de transmisión eléctrica. Gracias. Señor ministro, hubo inconvenientes con adjudicaciones que se hicieron, sobre todo por un tema de viabilidad del proveedor, de que no estaba listo para dar el servicio por los criterios que se utilizaron. Por eso regreso a la pregunta de los criterios. ¿Cómo garantizarlos para que no haya nuevos atrasos? Bueno, yo creo que el tema de tener mucho cuidado en las bases de licitación, tener mucho cuidado efectivamente en atraer a oferentes adecuados para garantizarse que no se den este tipo de situaciones como las que usted menciona se dieron en el pasado. Gracias. Señor Luis Ortiz. Sí, interesante porque fíjense que de las licitaciones previas, la del PETNAC, hay 39 obras que no se han concluido, a pesar de que fueron declaradas como de urgencia en el momento que se hicieron las licitaciones. Y todo eso está amarrado con el tema de que en Guatemala cada vez es más difícil construir infraestructura. Obtener las licencias ambientales es complicadísimo, obtener las licencias municipales aún más. Los derechos de vía para pasar por predios privados han dificultado muchísimo el crecimiento. Y sin embargo, ve uno cómo en el interior hay un clamor porque se atiendan poblaciones enteras que no tienen electricidad y hay tramos de líneas relativamente cortos que no se pueden construir precisamente por lo que mencionaba el señor ministro, porque hay dificultades en el licenciamiento, sobre todo en los municipios. Gracias, señor José González Solé. Muchas gracias. Yo coincido con el señor ministro en este punto porque realmente es complicado hacer líneas de transmisión y subestaciones en áreas que realmente son remotas y a veces son bastante conflictivas. Sin embargo, debemos de pedir el acompañamiento y tal vez un task force que pudiera ser unido entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y el inversionista o el empresario o desarrollador, para que conjuntamente los tres puedan entrar y hacer un esfuerzo combinado. A veces nos sucede que hay ciertas situaciones donde se quedan los empresarios solos. Hemos tenido algunos temas con nuestros asociados donde realmente es difícil. No es un tema tan sencillo el tener que estar lidiando con temas de la municipalidad, de comunidades indígenas y una serie de situaciones que el inversionista requiere para poder llevar adelante sus inversiones. Señor Eduardo Fuentes. Gracias. Sí, efectivamente, los dos planes anteriores, el PET 01-2009, ya está alcanzando alrededor de 15 años de la adjudicación. El PETNAC 2014 también alrededor de 10 años, lo cual sugiere una atención importante a la expansión de la transmisión y un trabajo colaborativo entre la iniciativa privada, el gobierno y la población. El gobierno en el ámbito de la simplificación de trámites y requisitos, es decir, realizar el mínimo de trámites necesarios y establecidos en ley que permitan el acceso al licenciamiento y autorizaciones en el menor tiempo posible, de tal manera que los proyectos se puedan ejecutar en los plazos que fueron previstos y efectivamente licitados. De la parte de la población también es importante el colaborar y coadyuvar a la ejecución de estos proyectos porque el acceso a la energía
pues es algo que todos demandan. Y desde la parte de la industria, como comentaba al inicio, es importante la prestación del servicio en el ámbito de la calidad y continuidad, y para eso es importante ampliar las redes de transmisión. Pero quiero reforzar la parte de la simplificación de trámites y requisitos. Creo que en la parte gubernamental se puede hacer un ejercicio bastante importante en cuanto a reducir tiempos, a reducir requisitos y que esto permita hacer más ágil la ejecución de los proyectos. Gracias. Señor ministro, tengo que preguntarle, ante las dos solicitudes, le están pidiendo acompañamiento al sector privado, pero en el campo, en la parte de la construcción de obras de transmisión y simplificación de trámites. Puntualmente, ¿qué puede responder desde el Ejecutivo? Totalmente de acuerdo. Comenzando con lo más fácil, la simplificación de trámites es mandatoria, se necesita. El Ministerio está trabajando en eso, la Administración Pública también está comprometida en tener más agilidad en todo lo que son gestiones. Definitivamente. El segundo punto es efectivamente convencer, dar a conocer las ventajas de los proyectos que son proyectos de utilidad pública, de tal manera que un atraso finalmente no va a afectar solamente a una población, sino va a afectar a áreas completas e incluso pueden provocar problemas de alcance nacional. Y eso creo yo que es lo que se está viviendo, lamentablemente, el atraso grande que han habido en obras de distribución y de transmisión y que tienen a un sistema bastante débil en lo que es el suministro en el interior del país. Llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Nosotros seguimos con este tema en el segundo foro de Guatemala no se detiene. Volvemos. ¿Es usted un microempresario y le preocupa el aumento de las tarifas de energía? Al regresar, Jorge García de la Cámara de Comercio de Quetzaltenango será la voz del comerciante guatemalteco y tiene una pregunta especial para los expertos en el set. Siga en sintonía. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Continuamos con más en este segundo foro de Guatemala no se detiene. Y estamos hablando de los precios de energía eléctrica y de futuras inversiones en Guatemala. Además de las familias, un usuario muy importante de este servicio son los comercios. Esos restaurantes, tiendas, farmacias y hoteles que dan empleo y venden productos y servicios. ¿Cómo les impacta en su competitividad el tema de la energía? Para ahondar, esta vez la pregunta a los expertos no la haré yo, sino que nos vamos a enlazar en vivo con Jorge García, presidente de la Cámara de Comercio en Quetzaltenango. Adelante, licenciado García, le escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, es un tema muy importante de tratar. Creo que los comerciantes en todo contexto, aparte de lidiar con temas tan duros y limitantes como es la infraestructura vial, la carencia de infraestructura vial, otros impuestos que, por ejemplo, en el caso de los hoteleros, el tema del linguate es muy caro para que los hoteleros lo puedan absorber porque hay que entender cómo es el negocio de la hotelería y otras circunstancias que le hacen muy complicada la vida sobre todo a las MIPYMES, porque obviamente las empresas grandes pueden salir adelante, pero las MIPYMES son las más afectadas. La pregunta sería en este momento, ¿cómo se podría mantener más competitiva la tarifa de la energía eléctrica, tomando en cuenta la importancia de las MIPYMES, el papel que juega en la actividad económica, las micro, las pequeñas y las medianas empresas en nuestro país? Muchas gracias, licenciado García. Entonces tienen un minuto para dar la respuesta a la pregunta. Comenzamos con don Luis Ortiz. Sí, muchas gracias. Interesante la pregunta. Entendería que no es el enfoque del señor presidente de la Cámara específico sobre Quetzaltenango, porque Quetzaltenango pues tiene su empresa eléctrica municipal y que recibe unos precios sumamente favorables del Instituto Nacional de Electrificación. Pero en general existe un mercado libre, decíamos, donde los grandes usuarios, que son los que consumen 100 kilovatios en el mes, tienen la libertad de pactar sus precios y suministro de electricidad con terceros. Estoy hablando a través de comercializadoras o directamente con generadores.
En Guatemala existen 32 empresas de comercialización a las cuales se pueden abocar directamente y negociar con toda libertad las condiciones de la entrega de la energía. Gracias, don Luis. Señor ministro. Bueno, sumando a lo que dijo el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, yo también pensaría que habría que buscar soluciones propias. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de instalar generación distribuida local. Creo yo que eso es muy importante, ya es muy barato instalar lo más fácil los paneles solares. Creo que eso va a incidir mucho y sobre todo eficiencia energética. Estoy seguro que muchas MIPYMES con programas de eficiencia energética podrán reducir su consumo de energía, reducir su tarifa y sobre todo pues llegar a niveles más altos de eficiencia, que creo que es lo que toda empresa privada siempre debe buscar. Eso sería lo principal, eficiencia energética y pues buscar soluciones individuales. No hay otra, quizá tal vez también buscar el tema de asociación con una buena comercializadora. Gracias. Tenemos a don Jorge todavía en línea por si quiere dar un descargo. ¿Cómo no? Quisiera solamente agregar que sí es cierto que la empresa municipal en Quetzaltenango le da el servicio a la mayoría de la ciudadanía y a las empresas también que están dentro del casco de la ciudad, pero hay empresas que están alrededor del municipio y que ya no reciben el beneficio de la empresa municipal y que le tienen que comprar a las empresas ya conocidas que comercializan la energía y que obviamente es a un costo mucho más alto. Y en otro contexto, si me permite agregar en dos segundos, es cierto que se puede tener una energía solar, pero que conlleva una inversión que precisamente las MIPYMES no tienen esa disponibilidad. Muchas gracias. Señor ministro, puede contestarle y luego don Luis. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí es donde es uno de los temas que habrá que tratar de superar, buscar nuevos esquemas de financiamiento para hacer viable a pequeñas empresas poder tener acceso a esa generación renovable y pues también nuevamente en el tema específico de Quetzaltenango, que pienso que acá habrá que buscar alguna solución que creo que va más allá del propio contexto de la pregunta, pero sí afecta en general a las pequeñas empresas en todo el país. Gracias. Don Luis. Sí, reitero, el tema es que dependiendo del tamaño de las empresas pueden buscar la proveeduría a través de las empresas comercializadoras. Pero el otro tema es que es importante poder establecer también cuál es el peso significativo dentro de la estructura de costos de las empresas. Porque al final, decimos, se está haciendo todo un gran esfuerzo a través de las licitaciones y la infraestructura para poder ofrecer precios muchísimo más estables y obviamente mucho más baratos. Pero al final, decía Milton Friedman que no hay nada gratis y al final alguien está pagando o debería pagar por la infraestructura que se construya. El tema es en qué punto se da la mayor eficiencia posible. Quisiera ir con nuestros representantes del sector privado, don José González. Gracias. Yo insisto en que el precio es un reflejo de donde la oferta se encuentra con la demanda y creo yo que al final de cuentas estas licitaciones que estamos previendo van a ser las que realmente van a llevarle esa generación que es un problema nacional, no es un problema que le pasa solamente a Quetzaltenango o a una pyme, sino a todos los guatemaltecos nos afecta. Estas licitaciones debieran de poder incorporar las tecnologías nuevas como son las baterías, que obviamente ahorita en mayo nos acaban de emitir una nueva regla para poder adoptarlas en la comisión. Sin embargo, a lo mejor estas licitaciones pudieran ser también segmentadas, es decir, una tecnología solar no es lo mismo que una hidroeléctrica, hay una serie de complejidades y diferencias en cuanto a montos de inversión, conflictividad, formas de instalar y procurar, ¿verdad? Un solar se instala en un año, una hidroeléctrica puede ser en muchos años más. Señor Eduardo Fuentes.
Gracias. Comparto que efectivamente las oportunidades que generan las nuevas licitaciones también dan esos puntos de partida a nivel de mercado que permiten abrir más oportunidades para la parte industrial. Pero también el señor ministro hacía un comentario con relación a la generación distribuida renovable. Y hay una norma de generación distribuida renovable y autoproductores que también propone una oportunidad de revisión, de tal manera que también esa parte de microempresas o pequeñas empresas pudieran también acceder como grandes usuarios a esos beneficios de poder ser autoproductor. Creo que eso podría ser una muy buena oportunidad regulatoria y entonces este tipo de inversiones que se comentaba en cuanto a temas solares, almacenamiento y otras más, pues podrían también mejorar ahí las condiciones financieras de realizarlas. Me gustaría que le respondan también a los señores del sector privado sobre si es posible esto de las licitaciones segmentadas y también la revisión de esta normativa de los autoproductores, el que guste. Yo comienzo con decir de la normativa de autoproductores. Efectivamente, nosotros desde hace cerca de un año comenzamos a hacer una revisión de esa normativa, tratando de dar la flexibilidad de tal manera que, tal como lo decía el ministro, se puedan tomar decisiones de incorporar generación propia. Esa normativa nos está llevando hacia la creación de que le llamamos un mercado minorista, en donde, contrario a lo que ocurre hoy en día, que los autoproductores solamente pueden guardar energía dentro de la red, que funciona como una gran batería, también exista la posibilidad de establecer un comercio de los excedentes de energía dentro de la red. Está muy avanzada ya el análisis de la normativa y esperamos tenerla hacia finales de este año. Gracias, señor ministro. Bueno, quizá volvería al tema de eficiencia energética. Es fundamental. Creo que es la energía más barata que se puede obtener precisamente de los ahorros. Eso son proyectos generalmente muy baratos, con un periodo de repago muy corto y que pueden efectivamente reducir el consumo, yo diría, de cualquier empresa. Entonces, no debe olvidarse nunca como la primera medida que debe tomar cualquier industria, sea grande, pequeña o mediana, la eficiencia energética. Gracias. ¿Le puedo preguntar fechas de las próximas licitaciones, ministro? Bueno, pensamos que podría estar quizá hacer el anuncio a final de este año para en el primer trimestre hacer la licitación de generación. Le voy a pedir a nuestros panelistas que en 30 segundos puedan brindarnos soluciones muy concretas, por favor, que amarren lo que hemos estado hablando esta noche, y para cambiar un poco la dinámica, pues vamos a ir con los señores del sector privado. Don Eduardo Fuentes, conclusiones más importantes desde su vitrina. Es importante garantizar la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica para todos los usuarios en términos de la calidad y continuidad del servicio que ya dicta la regulación. Para ello es importante entonces impulsar las licitaciones tanto en generación como en transmisión para que esos beneficios puedan ser traducidos a los usuarios. Señor José González. Yo creo que el tema de las licitaciones es el camino. Debemos de nosotros licitar para poder entonces llenar mejor nuestro parque. Según los datos que tenemos, 2% de la energía del año 2023 fue solar y 2.8% eólico. Tenemos países como Chile, que es un ejemplo, que llegan hasta 30% de solar. Yo creo que ahí es donde nosotros podemos complementar nuestra matriz y mejorar el suministro. Es difícil tener soluciones a corto plazo, pero si ese es el plazo más rápido, pues debemos nosotros trabajar con ese plazo, ¿verdad? Don Luis Ortiz, 30 segundos. Sí, bueno, hay bastantes temas que podríamos estar conversando, pero yo me quiero enfocar en todos los mecanismos que faciliten la construcción de infraestructura. Hoy en día, de esa licitación que hubo recientemente de 235 megavatios, hay ya varios proyectos que están enfrentando dificultades para poder seguir adelante, derivados de lo que mencionábamos al principio, de muchísimas dificultades en la obtención de las licencias de todo tipo. Creo que ese es un enfoque que deberíamos tener prioritariamente. Gracias, señor ministro. Bueno, vuelvo al tema de una programación cuidadosa y rigurosa del corto plazo de las siguientes semanas, meses, 12 meses, 18 meses, para asegurar efectivamente que se tengan todos los recursos disponibles, los mantenimientos en tiempo,
la programación de embalses, muy especialmente el caso, por ejemplo, del embalse de Chixoy. Creo que eso es muy importante. Las importaciones, exportaciones de energía, pero sobre todo proyectos en camino que deben ser ejecutados en tiempo y que debemos hacer todo el esfuerzo para asegurarnos que no sean pequeñas trabas o grandes que puedan hacer que se retrasen y que debemos facilitar todo. Aquí tiene que ser un esfuerzo conjunto, sector privado y sector público. Gracias. Señor Jorge García, desde Quetzaltenango, lo escuchamos. En 2 palabras, todo lo que necesitan las MIPYMES son tarifas competitivas de energía para poder seguir produciendo como se ha hecho hasta el día de hoy. Quiero agradecer a nuestros 5 invitados en esta noche por haber apartado un tiempo y hablar de precios de la energía. Llegamos al final de una emisión más de Guatemala no se detiene. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión a partir de las 22:15 horas. Buenas noches. Guatemala no se detiene.